Bueno, primera a los Corintios 11 comienza con un tema de los creyentes que son del cuerpo de Cristo cuando se reúnen. Recordemos que el tema básico de la carta a los Corintios es el cuerpo. Mi cuerpo y mi cuerpo como templo del Espíritu y por tanto mi cuerpo como parte del cuerpo de Cristo. No hay diferencia porque la carta va de un tema o de una acepción a otra de la palabra cuerpo. Pero ahora vamos a ver cuando la expresión del cuerpo que llamamos la iglesia local, porque el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, lleva muchos siglos de historia, pero su expresión es la iglesia local. Cuando estamos en la iglesia local hay ciertos consejos que la Biblia nos da. Y el primero de ellos tiene que ver con la manera en que el hombre y la mujer pueden participar del culto. De esto ya hemos comenzado a platicar. Porque ya leímos que en este pasaje Pablo dice que la mujer use un velo. Y más adelante en el capítulo 14 incluso va a insistir en que la mujer no discuta en la reunión. A muchos les parece que estas concepciones de Pablo simplemente están atrasadas, son machistas, hoy están fuera de lugar. Y por eso, si usted recuerda, nos hemos regresado al fondo del asunto sobre qué es la autoridad y qué es la sujeción. Para insistir en que la autoridad es el deseo amoroso de proteger y la sujeción es el deseo amoroso de reconocer al que está con nosotros. Amor es la clave aquí, puesto que es un diseño de Dios. Y entonces comenzamos hablando de lo difícil que es entender el orden de Dios, porque ha habido dos extremos, dos distorsiones de lo que Dios quiere. La primera distorsión es cuando la autoridad amorosa se ha convertido en una tiranía, en un señorío. Y la sujeción se ha convertido en un servilismo y en una aceptación indiscriminada del trato injusto, del maltrato. Es decir, el hombre es el macho y la mujer es la que se deja maltratar, ¿no? Ese es un extremo de la distorsión. Acuérdense que, y en eso nos quedamos, cuando Adán y Eva fueron creados, él era la autoridad y la mujer era la ayuda. Y todavía no habían pecado. Si consideramos la Biblia, y esto es algo que tiene que ver hoy mucho, si consideramos que la Biblia es una palabra inspirada por Dios, que el Espíritu Santo nos diga en el relato de Adán y Eva que es antes del pecado, cuando la relación de autoridad y ayuda del hombre y de la mujer ya existía, quiere decir que eso no es una consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado fue que el hombre se enseñoreó de la mujer. Enseñorearse quiere decir que ahora yo mando, yo quiero que me sirvas, ahora es mi voluntad, no mi cuidado amoroso lo que guía las decisiones, sino mi voluntad. Incluso mis intereses egoístas. Y por el lado de la mujer, recuerden la sentencia divina cuando se dirige a la mujer, después de haber incitado al hombre, le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué le pasa a la mayoría de las mujeres? ¿Qué le pasa a la mujer mexicana? Que desea de tal manera al marido que el marido haga lo que quiera y la mujer ahí está. El marido se va 3 días de parranda y cuando regresa, pues lo recibe, ¿no?
Y por ahí había una canción, antes de que la malbaratara doña Paquita, esa canción ya existía, ¿no? Decía, me patea y me dice que soy fea, pero es mi hombre. Esa es la postura de la mujer que dice, Él se enseñoreará de ti. ¿Cuál es la otra distorsión de la relación de pareja? Porque a la caída no solo hubo esta distorsión de lo que llamamos el machismo, sino la distorsión de la usurpación. Porque finalmente la mujer no consultó al marido ante la invitación de la serpiente, ella sola tomó sus decisiones, quiso alcanzar la sabiduría por ella misma y ser tan sabia como Dios. Vean que la sabiduría también tiene o puede tener un aspecto diabólico, ¿no? De esto hablamos en la reunión de mujeres, ¿no? ¿Quiénes estuvieron en la reunión de mujeres? ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? ¿Verdad? No. Cuando la mujer fue invitada a alcanzar una sabiduría para ser igual a Dios y usurpó el lugar, quiso ponerse en el lugar del esposo y de Dios. Entonces hoy seguimos viviendo el deterioro y las consecuencias de estas dos desviaciones. Las dos desviaciones precisamente lo que hacen es desvirtuar el modelo de Dios. Por ejemplo, cuando se dice que la esposa debe estar sujeta al esposo, y Pablo no es tan fuerte como Pedro, En 1 de Pedro 3, incluso se dice que Sara llamaba Señor a su esposo Abraham. Y Pedro invita a las esposas cristianas a obedecer al esposo de esa manera. Ya vi que hasta les está dando risa, ¿no? Porque ahora casi nos llevamos de a cuartos, ¿no? Pero Sara dice, llamaba Señor a su esposo. Pedro es más fuerte. Sin embargo, decía yo, una de las manifestaciones de esta distorsión de la primera se da incluso en la iglesia. Hay muchas iglesias en que la mujer no puede participar en el ministerio de la palabra. Una mujer no puede predicar. Una mujer no puede dirigir el culto, mucho menos bautizar o presidir la celebración de la Cena del Señor. Una mujer no puede hacer eso. Alguna vez les conté de una iglesia que visité donde este estrado, que no tiene más utilidad, que todos me puedan ver, pero este no es el lugar santísimo, ¿de acuerdo? Dios, que está en todas partes, donde quiera que nosotros estamos y que está en nosotros somos el verdadero templo. Si quisiésemos hablar de un lugar santísimo a la manera del templo de Salomón, podríamos tener dos dimensiones de ese lugar santísimo. Nuestro espíritu, donde vive el Espíritu de Dios, donde está presente Cristo. Y lo que llamamos el trono de la gracia, es decir, el acceso a la comunión íntima con Dios. Ese es el lugar santísimo. Este estrado no es el lugar santísimo. Les decía que en esa iglesia las mujeres no deben de subir aquí ni para barrer. Este lugar es barrido por los hombres, ¿no? Aquí las mujeres no pueden subir. Esa es una distorsión, es parte de la distorsión de la manera en que a lo largo de muchos siglos la mujer ha sido maltratada, marginada, ignorada, etcétera, ¿no? Ahora bien, decíamos que el extremo que ha tratado de resolver eso es la usurpación. Hoy existen los estudios de equidad y género y se le da mucha importancia. En el gobierno hay dependencias especializadas para equidad y género.
En la universidad hay un centro de investigación de equidad y género. En algunos seminarios teológicos hay la carrera de equidad y género. Pero tengamos mucho cuidado. ¿Qué quiere decir género? Y aunque algo voy a repetir porque seguramente ya lo he tratado esto, fíjense que la palabra sexo no se usa. No se dice sexo masculino, sexo femenino. Muy a propósito se dice género. Porque la ideología de género es una agenda, un plan, una parte de la agenda feminista y homosexual. Y cuando yo digo de la agenda feminista, estoy hablando de los niveles de la ONU, desde donde a los gobiernos y a las instancias educativas se les imponen estas cosas. No es lo mismo sexo, porque sexo habla de algo natural. Y la ideología, conste que ideología es una falsa concepción de la realidad. La ideología de género postula que el género no es natural, que el género es una construcción sociocultural, es decir, en otras palabras, usted no es mujer y hombre por naturaleza. Usted es mujer y hombre porque su papá y su mamá y la sociedad le dijo que usted era mujer y hombre. ¿Sí vemos la diferencia? O sea, usted no es femenina porque su naturaleza y sus hormonas le hagan ser femenina, según esa teoría. Usted es femenina porque desde chiquita su mamá le compró muñecas y le dijo que se peinara y que se pintara y que se pusiera tacones y entonces pues ya usted se hizo femenina, pero eso es algo impuesto culturalmente. Usted no es hombre naturalmente, según esta idea. No es que sus hormonas, su testosterona lo hacen bien machote, no, sino que la ideología de sus papás le compró carritos, soldaditos y le dijo, los hombres no lloran y por eso usted es hombre. Entonces se trata de esconder la naturaleza. En el pasaje vamos a ver cuando Pablo dice la frase, la misma naturaleza no os enseña. Pablo está reconociendo el concepto naturaleza y además está diciendo que la naturaleza enseña. Pero en la ideología de género, como el género es una construcción cultural, entonces lo mejor es que cada uno de nosotros decida el género que quiere. Y no solamente hay dos géneros, según esta ideología, usted puede escoger entre ser hombre, mujer, bisexual, homosexual, transgénero, transexual, lo que usted quiera. ¿Ve? Entonces, cuando le hablan de género, usted tiene que ir más allá. Porque si no, es una ideología que ya se metió hasta en la iglesia. ¿Qué me quieres decir con género? ¿Por qué no usas la palabra sexo? Hay que preguntarse eso, ¿no? Ahora, ¿es cierto que nosotros escogemos el género que queremos? De acuerdo con la Biblia y de acuerdo con la biología, no hay más que dos sexos. No hay muchos géneros. Pero la agenda feminista va más allá. Y hablo de las teólogas feministas. Teólogas que han hecho estudios, que tienen doctorados, que tienen libros, y que a lo mejor usted llega así muy confiadamente y dice, bueno, en la Biblia hay hombre y mujer, y viene una teóloga feminista y saca una serie de términos y lo quiere aplastar, ¿no? ¿Qué dicen las teólogas feministas? Que la cultura en la que vivimos es una cultura patriarcal. Entonces empiezan a usarse términos que no se explican, pero que se satanizan. Y entonces ya tenemos que sobreentender emotivamente, cuando las palabras no están dirigidas a la razón, sino a la emoción, tenemos que entender instintivamente que patriarcal debe ser algo muy malo, ¿no? Androcéntricos, somos
La teología, la Biblia, la iglesia es androcéntrico. Andros en griego quiere decir varón. Es decir, todo está centrado en el varón. Incluso falocrático. El falo es el miembro masculino, es decir, el poder radica en el hombre y en los conceptos del miembro masculino. Esa es la idea o lo que dicen las feministas, ¿no? Y por eso tenemos que hacer otra cultura democrática, inclusiva. Eso aparentemente suena muy bien. Pero cuando democrático quiere decir que aceptemos todo, entonces ya empezamos a tener los primeros problemas, ¿no? Será lo mismo que tras una investigación científica de rigor experimental, alguien me diga, este medicamento es útil para tal cosa, a que venga la vecinita y diga, no, pues tómate esta agüita que venden ahí en los multiniveles, que lo cura todo, porque a una amiga de mi amiga le funcionó. ¿Verdad que no podemos revolver conocimientos sin tener parámetros, sin tener valores? Valores de la ciencia, valores de la moralidad, valores de la estética. Es una falacia decir, vamos a democratizar la sociedad, que todo el mundo opine lo que quiera, que todo el mundo crea lo que quiera. Precisamente para sustentar la defensa del feminismo, la defensa del género, la defensa de la homosexualidad, antes hay que haber sustentado la filosofía relativista. La filosofía relativista dice que no hay valores universales. Es decir, lo bueno es relativo. No hay una bondad válida para todas las personas en todos los tiempos. La bondad es relativa, la moral es relativa. Lo bueno puede ser bueno hoy y mañana malo. Bueno aquí y malo allá. Entonces todo es relativo. Para poder sostener estas posturas de usurpación de la mujer, ¿no nos hemos perdido? ¿Y sabemos de qué estoy hablando? Digo, yo ya no sé. No, sí. Para sostener estas posturas, primero hay que ser relativistas. El problema es que la Biblia no es relativista. La Biblia no impone una cultura, eso es muy importante. Eso es algo que los judaizantes no entienden. La Biblia no impone una cultura. Porque la Biblia no hace absoluto o divino nada que sea relativo. Hay muchas cosas que son relativas. En los relatos de la Biblia se nos habla de camellos, sandalias, ciudades amuralladas. Esas son cosas relativas. Nada relativo es absoluto. Pero hay cosas que no cambian. Y esas cosas que no cambian no son relativas. Que el hombre es amado por Dios, que todos los hombres somos iguales, que todos los hombres somos pecadores. La justicia, la verdad, el amor, la fidelidad, la fe, la verdad, son cosas que no cambian. Esos valores no pueden ser relativos. Por eso las feministas, en la postura de la usurpación, lo primero que dicen es que la razón occidental es una imposición de los hombres, es patriarcal. No podemos reducir la razón. Primero porque no toda la cultura occidental es una sola. Nosotros que vivimos en Occidente nos damos cuenta que hay muchas corrientes filosóficas, muchas posturas, muchas maneras de pensar. Entonces ahí tenemos otra falacia, lo occidental. Cuando un seguidor de la nueva era o un seguidor del feminismo o del relativismo acusa a la cultura occidental y al mismo tiempo defiende los derechos humanos, está defendiendo un concepto cristiano de la cultura occidental, ¿no? Se está contradiciendo, en otras palabras. Así que lo que tenemos que dejar muy claro, que cuando el Evangelio de Juan llama a Jesucristo el Logos, la palabra de Dios, Jesucristo es la razón.
Y yo recuerdo que en 1 Corintios 2, cuando habla de la sabiduría de Dios y todo eso, nos detuvimos bastante en explicar qué es el logos, qué es la razón, que la razón procede de Dios, ¿verdad? Entonces, no nos confundamos, no justifiquemos el dominio del hombre sobre la mujer, ni justifiquemos la usurpación de las mujeres, tratando de ignorar las diferencias y la autoridad del varón. Porque cuando Dios creó al hombre como familia, no nos creó solo como individuos, somos individuos, personas únicas e irrepetibles. Pero Dios no nos creó solo como individuos, también nos creó como familia. Recuerden cuando en Génesis 1:26 dice, y creó Dios al Adán. Adán en hebreo es la humanidad. Y luego añade, Ish e Isha, hombre y mujer. Entonces el Adán, la humanidad, no está hecha solo de individuos, sino de unidades de multiplicidad. El hombre y la mujer, y por supuesto, los hijos. Somos familias. ¿Qué está en el extremo de la agenda feminista? Déjeme decirle lo que hay en el extremo de la agenda feminista. Para las más radicales, ¿qué es lo que quisieran? Que los hijos se críen o se engendren por inseminación artificial para que ningún hombre posea a una mujer. Y que se prohíba a las mujeres dedicarse a las funciones del hogar, para que la mujer no vuelva a adoptar ese papel de quedarse en la casa. Los hijos deben ser criados por el Estado y toda mujer debe ser obligada a salir a vivir en competencia y en igualdad con los varones. Las teólogas feministas dicen que hablar de un padre, que Dios sea un padre, es una teología machista, porque Dios también es una madre, Dios también es una mujer. Y decir que Dios dio a su hijo es aberrante, porque es decir que un papá mandó a un hijo y es seguir viendo a Dios como varón y como un papá que mata a su hijo, es aberrante. Entonces las teólogas feministas, al final de cuentas, no son cristianas, ¿no? Terminan negando el cristianismo. Pero lo que les decía entonces, cuando Dios creó familias, hay que preguntarnos, ¿estaría Dios tan equivocado? ¿Dios al crear familias estaba tan equivocado que hizo algo tan terrible como lo que se critica? O si tenemos un Dios sabio y amoroso y creó familias, ahora si alguien se atreve a negar que Dios creó familias, tendría que negar que biológicamente existimos los hombres y las mujeres y que los hijos nacen de la unión de los hombres y de las mujeres. ¿Alguien será tan insensato para negar eso? Espero que no, ¿verdad? Dios nos creó como familias. Entonces quiere decir que Dios tenía un plan. Y que ese plan, si nosotros lo seguimos, pues tiene que funcionar. Si lo seguimos como Él lo diseñó. Por eso partamos de allí. El único modelo para evitar el machismo, vamos a llamarle a ese primer extremo, el maltrato a la mujer. El único medio de evitar el otro extremo, de una mujer que se pone en competencia y en rebeldía con el hombre, o que incluso desplaza al hombre y quiere vivir sin el hombre. ¿Cómo lo vamos a evitar? Ambas cosas. Solo volviendo al modelo de Dios, donde el amor es el vínculo que une a la familia. Pero el amor se tiene que manifestar y se tiene que dar en una forma, porque el amor caótico se desperdicia. Yo les comentaba en la plática de la mañana que si tenemos una botella de agua, Armand, ¿me prestas mi botella de agua que está ahí en la silla? Perdóname. Es para que no se nos olvide, ¿no? Porque siempre viendo los ejemplos, creo que
más fácilmente los vamos a recordar. Muchas gracias. Hagan de cuenta que el agua, aunque estuviera llena, ¿verdad? Que el agua es el amor. ¿Qué pasa si yo tuviera esta agua pero no tuviera botella? El agua estaría regada en la alfombra, ¿no? ¿Qué pasa si tuviera una botella vacía? Pues me quedaría con la sed, ¿no? Necesitamos las dos cosas. El agua es el amor y la botella es la justicia. El amor es el contenido. Es el contenido que va a dar vida a la familia. Pero esa vida necesita una forma que la contenga para que no se haga caótica. Es la justicia, que es dar a cada cosa y a cada ser el lugar que tiene que tener. Le tenemos que dar al varón el lugar de cabeza de la casa, a la mujer el lugar de corona del marido y de ayuda del marido. A los padres tenemos que darles la autoridad de protección amorosa a los hijos, y a los hijos el deseo y la actitud de obediencia disciplinada, de obediencia feliz y sabia a los padres. Ese es el orden de Dios. Ahora sí me voy a ver raro, pero déjenme decirlo así. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Ese es el orden de Dios. No hay argumento contra eso que funcione. Solo tengamos cuidado de las distorsiones. Cuando alguien nos diga, no, es que la mujer no puede obedecer porque ha existido el machismo. No estamos defendiendo el machismo. Ya quedó claro que esa es una desviación. Es que la mujer sí debe de recuperar su lugar y ser ordenada pastora. No estamos defendiendo la usurpación. Bueno, ya me metí en otro problema, ¿no? ¿Puede una mujer ser ordenada? Ojalá y fueran ordenadas, porque luego tiene un desorden. No, no es cierto. Pero hay iglesias que se debaten entre si la mujer puede ser ordenada ministro, puede ser ordenada pastor, sacerdote, o no puede. Yo creo que ahí hay una falla en la propia pregunta. Lo que llamamos un pseudoproblema, es decir, un problema falso. Si yo digo que si la mujer puede ser ordenada, estoy aceptando que hay cristianos comunes y corrientes, soldados rasos, pueblo lego, y que hay una casta sacerdotal que ha sido ordenada. ¿O no? Ahí está el primer engaño. Ni la mujer puede ser ordenada, ni el hombre puede ser ordenado, porque todos somos hermanos, porque todos somos iguales. La pregunta es más bien si la mujer puede participar del ministerio de la palabra. Pero para eso no necesita elevarse a una casta sacerdotal, porque de acuerdo con el Nuevo Testamento, todos los creyentes somos sacerdotes. Y para decirlo en términos de equidad y género, todas las creyentas son sacerdotas, ¿no? Todos los creyentes somos sacerdotes. Todos tenemos autoridad para estudiar la Biblia y enseñarla. Todos tenemos autoridad para orar y hablar con Dios. Por eso somos sacerdotes. Porque por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Entonces, ese debate que ha dividido a iglesias, por ejemplo, a la iglesia presbiteriana en México y más gravemente en los Estados Unidos, ya se ha dividido entre los que aceptan la ordenación de mujeres y de homosexuales y los que no lo aceptan. Pero eso es un falso problema, ¿me entienden? Hay iglesias que han ordenado, porque sí tienen clase sacerdotal, a sacerdotisas y obispas, como lo es la iglesia anglicana o la iglesia metodista. Pero vamos al pasaje porque allí es muy interesante. Solo en aras de recordarlo,
dice el verso 3, ahora bien quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Si alguien me dice que el hombre es cabeza de la mujer solo porque estamos en una cultura patriarcal, entonces que me explique cómo Cristo es la cabeza del hombre y cómo Dios es la cabeza de Cristo, si Dios y Cristo no están sujetos a la cultura. Estamos hablando de algo trascendente, de algo espiritual, de algo que está más allá de la cultura, porque trasciende los momentos, las épocas, los lugares. El siguiente versículo dice, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Y al término de la reunión pasada, precisamente insistimos en que la tradición ortodoxa judía hace que el hombre se cubra la cabeza, con la kipá en todo momento o con el talid, como símbolo de reverencia y de obediencia a Dios. Sin embargo, el origen, de acuerdo con Pablo, está en el momento en que Moisés se cubrió la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios es Cristo. Y cuando Cristo ya se ha manifestado, el hombre ya no puede usar un velo ni algo que cubra su cabeza, porque estaría diciendo que la cabeza sigue escondida, sigue velada. Y nuestra cabeza no está velada. Ha encarnado, ha caminado en el mundo, ha muerto en la cruz y ha resucitado. Por tanto, el hombre no puede cubrirse la cabeza cuando ora. Su cabeza es una cabeza espiritual y es una cabeza que ya se ha manifestado. En cambio, para la mujer, 5, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Pablo, diría a alguien, no está aquí más que siguiendo las costumbres judías y las costumbres de marginación a la mujer. Mucha gente califica a Pablo como un misógino, ¿no? Pero yo ya les he explicado que este capítulo no refleja influencias culturales, sino la ruptura con las costumbres, con la cultura de ese momento. Y ya vimos que en primer lugar, cuando Pablo en este pasaje y en otros de sus cartas dice que en Cristo no hay varón ni mujer, está rompiendo con el esquema antiguo para poner al hombre y a la mujer en el mismo nivel de dignidad. Rápidamente, si usted me dice, bueno, ¿no acaba de decir que son diferentes? Sí, somos diferentes y ya lo hemos insistido en anatomía, en funciones, en carácter, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que la mujer es de formas, de conducta, de movimientos femeninos. Qué bueno que el hombre no lo es. Somos diferentes, pero en dignidad, en esencia, somos a imagen de Dios. Igualmente amados por Dios, igualmente pecadores. Yo antes pensaba, o mucha gente pensaba, bueno, si hubiera gobernantes mujeres, tal vez no serían tan corruptas. Pero bueno, tenemos algunos ejemplos mexicanos, ¿no?, de mujeres terriblemente corruptas. Igual o peor que los hombres. Entonces Pablo está rompiendo con la idea de que hombres y mujeres son esencialmente distintos. Hombres y mujeres somos iguales ante Dios. Segunda ruptura que está haciendo Pablo, cuando la mujer ora o profetiza. Antes que se escandalice con eso de la cabeza cubierta, vea usted la frase, toda mujer que ora o profetiza. ¿De qué estaba hablando Pablo en este capítulo? De la reunión de los santos, ¿no? O sea, de ahorita. De la iglesia local, de las reuniones de la iglesia local. ¿Cómo era una reunión en la sinagoga?
Los hombres al frente, tras una reja o tras una pared o un biombo, las mujeres. ¿Qué participación tiene la mujer en el culto de la sinagoga? ¿Puede la mujer pasar al frente, tomar un rollo de la ley y leerlo? La mujer no puede tocar el rollo de la ley. ¿Puede una mujer pararse al frente de la sinagoga y leer y enseñar? Imposible. Cuando la mujer ora o profetiza, y Pablo se está refiriendo al culto, está otra vez rompiendo un esquema cultural. Está diciendo no solo que los hombres ya no se cubran, como era la cultura, ahí está otra ruptura, también está diciendo que ahora la mujer se reúne en el mismo lugar y en las mismas condiciones que el hombre. Si así no fuera, las hermanas tendrían que estar allá arriba y nosotros acá abajo, ¿verdad? Pero estamos aquí todos revueltos, ¿no? La mujer no podía orar ni profetizar. Profetizar es predicar. Por favor, mantenga eso con mucha claridad. Porque mucha gente hoy se dice profeta y nada más anda inventando cosas, ¿no? Les decía de una hermana que recién, ya dice que es profeta, recién publicó profecía. Este es el tiempo en que el Señor va a saldar todas las deudas, ¿no? Ya digo, por no ser tan agresivo, no le puse que hay que avisarle a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que la deuda externa ya se va a pagar. Eso no es profecía. Profecía es predicar. Es dar una palabra, como dirá 1 Corintios 14:2, y ya vamos a llegar allá. Exhortar, consolar, edificar. Eso es profecía. Pues en otras palabras, Pablo está diciendo que la mujer puede presidir la oración en la reunión y puede predicar. Bueno, entonces ya se peleó con las costumbres, pero por completo, ¿sí o no? Entonces que no nos argumenten que aquí simplemente Pablo está siguiendo a la cultura de su tiempo. No, está rompiendo con ella. La mujer sí puede orar y predicar, pero solo se le pide una cosa: que cuando participe al frente se ponga un velo. Pablo está rompiendo también con algo. Me voy a adelantar, por favor, al versículo 13. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es de esas preguntas muy al estilo de Pablo, donde la respuesta está implícita, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es apropiado que ore sin cubrirse? ¿Cuál es la respuesta? No es apropiado. Pero luego dice, ¿no les enseña la naturaleza? ¿Ven este asunto de la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza para Pablo? No es lo mismo que para muchos de los científicos modernos, ¿no? Muchos de los científicos y los difusores de la ciencia, por ejemplo, de los programas de animales y del mundo y todo eso, siempre se refieren a la naturaleza para no referirse a Dios. Y la naturaleza hizo que a la rana le salieran alas y se volvió pájaro. Oh, qué señora naturaleza tan poderosa, tan sabia, tan abusada, ¿no? ¿Quién será esa señora naturaleza? Me gustaría conocerla, ¿no? Entonces se usa el término naturaleza para hablar de lo que existe sin tener que hablar de creación y sin tener que hablar de Dios. En Pablo ese no es el sentido, obviamente, ¿no? Para Pablo la naturaleza es precisamente lo que Dios ha creado, en donde el hombre no interviene. Es decir, este edificio no es naturaleza, este lo hicimos nosotros. Pero el arbolito o estas florecitas son naturaleza porque no las hicimos nosotros. Con todo y los avances
biológicos y de desciframiento del código genético, nosotros no podemos hacer, ya no digo una florecita, ni siquiera podemos hacer una sola célula viva. Del miércoles al viernes tuvimos el Congreso Iberoamericano de Ciencia y Fe. Vinieron científicos hermanos de España, Chile, Colombia, Argentina, México, etc. Y pues bueno, estuvimos discutiendo algunas cosas y especialmente, bueno, entre otras, esto de no se ha creado vida en un laboratorio, pero ni de una célula, ¿no? A eso le llama Pablo naturaleza. Lo que Dios ha hecho, que el hombre no ha hecho. Pero la naturaleza es una maestra, dice Pablo, porque la naturaleza nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? Que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello. Gulp. Ya ando medio greñudo, ¿no? Sí, fíjese que con poca greña que ya traigo ya es muy incómodo. Ya vea cómo se emparan los pelos, ¿no? Y además, en un rato ya el cabello del hombre ya está grasoso, ya está sucio, ya está. ¿No? Necesitaría ser medio delicadón para traerlo como el champú Caprice, ¿no? El hombre no está para crear cabello. Se refiere al de la cabeza, porque pues, por acá tenemos otro montón, ¿verdad? Pero dice, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo. De acuerdo con lo natural y con el gusto, y el gusto es una respuesta hormonal basada en el instinto masculino, es hermoso, es bello que la mujer tenga cabello largo. Y es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. No malentendamos este texto, porque muchos se adelantan hasta este texto. Ahí está, no hay que ponerse velo, porque ahí dice que tenemos el cabello. Es lo contrario. Pablo está diciendo que el cabello largo es una señal natural de que la mujer necesita un velo. No está diciendo que no lo necesita, sino que el cabello es una prueba de que lo necesita. Ahorita voy a continuar con ello. Solo quiero decir que no se trata de caer en legalismos. No se trata de que el próximo domingo vamos a tener aquí una reglita para medirle a los hombres el cabello y decirle, tú ya estás greñudo. ¿No? Ni tampoco se trata de criticar a las hermanas y decir, usted tiene el pelo largo, usted ya se pasó de pelo corto y usted ya está muy pelona. Realmente esto es de una importancia secundaria, porque si se acuerdan, empecé hablando de que lo que simboliza la actitud, lo que está en el corazón, es más importante, ¿no? Pero bueno, no es que Pablo esté diciendo que no se necesite el velo en el culto, porque acaba de decir que sí. Pero ahora está rompiendo con otra costumbre, la de que la mujer usaba el velo de tela todo el tiempo. La mujer en el Medio Oriente, y sigue usando, ¿no?, su velo todo el tiempo. Ahora bien, hay pueblos y hay épocas en que no solo se le ha pedido a la mujer que se cubra la cabeza, sino que se cubra la cara, que se cubra todo el cuerpo. Hay una burka que va desde la cabeza hasta los pies, y que en el área de los ojos no tiene más que una rejilla, que ni siquiera se pueden ver los ojos, ¿no? Es un legalismo en el que si una mujer dejara de usar esa prenda, sería ejecutada. En estos países, si una mujer sale sola a la calle, eso es suficiente para que la maten, la ahorquen o la apedreen. ¿Por qué salió sola? Hay algo sospechoso. ¿Ve a qué grado nos puede llevar el legalismo? No estamos hablando de un legalismo. Nunca, hermanos, ni aquí ni en adelante, cuando llegue un joven con el cabello largo, nadie le vaya a decir, córtate el cabello. Así no es la cosa, ¿no? Yo recuerdo cuando algunos hermanos, entre ellos nuestro hermano Germán, que nos manda saludos allá de Texas,
Cuando él empezó a hacerse cristiano, él era un joven que traía el cabello por acá. Él llegó a las reuniones, nadie le dijo, córtate el cabello, ¿no? Conforme él fue entendiendo, él solito un día, pues ya llegó con su cabello normal. Después estudió para pastor y fue un pastor, ¿no? Entonces, no se trata de eso. No se trata, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de decirle, poner un letrero ahí en la puerta, las mujeres no pueden entrar maquilladas con aretes, con minifaldas, con pantalones, ¿no? Y se prohíbe la entrada a todo mundo con ciertos requisitos. No es eso. Si la mujer tenía que usar el velo todo el tiempo, ahora Pablo va a romper con esa costumbre y va a decir, la mujer tiene un cabello que tiene en lugar del velo. Por tanto, la mujer solo tiene que usar el velo cuando esté al frente de la congregación, ¿no? A ver, regresemos entonces, porque eso lo va a confirmar en el versículo 6. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. O sea, si dijéramos solo basta con el cabello, entonces no tendría sentido esta frase. Porque dice, si no se quiere cubrir, pues que se corte el cabello. Ahora, si no se quiere cortar el cabello o rasurarse, que se cubra. Seguramente en ese tiempo la mujer rasurada, pues tenía era como señal de algún problema, de algún estigma o de alguna rebeldía o de alguna tragedia, no sabemos de qué. Pero lo que Pablo es muy claro es que es el cabello y el velo o ni el cabello ni el velo. El hombre no debe cubrirse la cabeza, insiste en el 7, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. ¿Verdad que no dice que la mujer es inferior al hombre? Es gloria del hombre. Entonces, cubrirse la cabeza no es para que la mujer diga, es para que se sepa que yo soy inferior, sino para que se sepa que es gloria del varón. Después viene diciendo que el hombre no fue hecho por la mujer, sino la mujer por el hombre, pero que a pesar de ello, el hombre y la mujer deben ser una unidad amorosa. De eso ya hablamos, así que me lo salto tantito. Y hay un pasaje, creo que hay un versículo que ya me estoy saltando, no sé dónde está. ¿El qué? El 10, sí, muchas gracias. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza señal de autoridad. Y creo que esta frase termina de rematar la acusación de que esto no es más que cultura o algo que en Corinto se necesitaba. Pablo dice que la señal de autoridad tiene como razón de ser los ángeles. Ahora vamos a interpretar el pasaje de la manera más sencilla posible, ¿no? Ángeles no necesariamente quiere decir unos seres con alas, con una batita blanca y en general güeritos como gringos, ¿no? Que así los pintan, ¿verdad? La Biblia usa en el griego y en el hebreo la palabra ángel, angelos en griego, malach en hebreo, que simplemente quiere decir mensajero. Entonces, bien, en este pasaje podríamos interpretar los ángeles como el conjunto de todos los que van a dar mensajes, de los que van a predicar. Y eso refuerza lo que hemos ido entendiendo, que la mujer ya puede predicar. Si ustedes se fijan aquí, las hermanas casi siempre dirigen el culto, ¿o no? A veces predican, nos presiden en la cena del Señor. El próximo domingo seguramente nos ayudarán a bautizar. Entonces la mujer puede participar. Pero para que la botella, ¿se acuerdan que la botella es la forma? Se mantenga y no se desperdicie el contenido, tenemos que guardar un orden. Y ese orden va a ser que siempre reconozcamos
que las hermanas tienen que tener una disposición a escuchar la instrucción, la corrección de los, hablo en plural, ministerios varones. De por sí, todos tenemos que sujetarnos. Las iglesias, lo ideal es que los pastores tengan, o que sean varios en una congregación. No es lo ideal que haya un solo pastor. Mi hermano Víctor pues ya me está ayudando más en las tareas, pero también tenemos reunión de pastores con otros pastores y yo les puedo decir que mi deseo, mi disposición es de escucharlos y de sujetarme a ellos. Si ellos me dicen, hermano Cristian, es que esto está mal, pues, tendré que escuchar, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice Pablo. Y luego de manera ya más particular, dice, y las mujeres, sujétense a los varones. Porque ninguno de nosotros está exento de equivocarse en la doctrina y de irse por un camino chueco. Pero si el hombre tiene ese riesgo cuando se vuelve solitario, podría decir que la mujer lo tiene ese riesgo 2 veces. Pablo lo manejará eso en la carta a Timoteo cuando dice, la mujer fue engañada. Y no solo Pablo, ¿no? También el diablo lo sabe, porque la serpiente, ¿con quién llegó? Pues sabía por dónde atacar, ¿no? Bueno, entonces, en amor y en el entendido de que todos debemos sujetarnos a todos. Ahora, evidentemente la pregunta es, hermano, entonces en comunidad apostólica ya vamos a tener velo o no. Supongo que esa es la pregunta, ¿o no hay esa pregunta? Yo diría que, a ver si no me veo muy hereje, que la traiga quien quiera y quien no quiera no lo traiga. Pero lo que sí debemos recuperar, y que esa es la parte importante, es el amor, el cuidado que como cabeza el hombre tiene que tener por la mujer. Porque la mujer es gloria del varón. Lo que sí debemos de recuperar es que la mujer, ya sea la esposa o en la iglesia, la mujer esté dispuesta a escuchar al varón. Y que todos, en igualdad de condiciones, participemos de la oración, participemos del culto, de la predicación, de los bautismos, de la cena del Señor, y que huyamos de cualquier legalismo, del legalismo judaizante que ahora quiere que los hombres se vuelvan a poner el taliz, del legalismo de algunas iglesias que quieren poner reglas y condenar, casi expulsar a la que no trae velo o a la que no trae el cabello largo. No se trata de eso, sino de estar en el Espíritu. Si alguna hermana dice, no, bueno, yo con lo que entendí, a mí sí me gustaría usarlo. Qué bonito sería que haya esa libertad, que haya unas hermanas que cuando participan tienen su velo y que hay unas hermanas que si no lo quieren, pues también, pero que son sujetas, ¿no? Porque puede pasar que traigan un velo hasta acá y sean las más rebeldes de todas. Eso claro que puede pasar, ¿no? Y también en los hombres, ¿no? También en los hombres puede pasar. Yo creo que una de las formas que más ha sufrido la iglesia son las rebeldías de unos contra otros. Alguien no quiere ya sujetarse al pastor, se pelea, se lleva la mitad de los hermanos y hace otra iglesia. La falta de sujeción ha lastimado a la iglesia. Y acuérdense que el tema de la carta a los Corintios es el cuerpo y que un tema fundamental es la unidad del cuerpo. Por eso en el versículo que siga, en el capítulo 11, ya Pablo va a empezar a hablar de la cena del Señor. Y muy especialmente desde la perspectiva de que la cena del Señor es la expresión de la unidad y que quien peca contra el cuerpo de Cristo es el que rompe la unidad. No es casualidad que hablar del velo esté tan relacionado con hablar de la cena del Señor, porque en el fondo el asunto es la armonía, la unidad, la sujeción de unos a otros y dejar de lado las discusiones que nos dividen. Verso 16, con eso termino. Si alguien insiste en discutir este asunto, o sea, alguien dice, no, que sí, que no, que sí, que te lo tienes que poner así, o de tal color, de tal medida, no. Tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, o sea, nosotros no tenemos la costumbre de discutir, ni de pelearnos discutiendo.
ni las iglesias de Dios.